Muy buenos días, tardes o noches, doctor. ¿Cómo está? Me presento. Mi nombre es Isaac Aicedo Luna y hoy vengo a presentar el laboratorio de histología. Vamos a presentar en las siguientes imágenes. Vamos a presentar sobre lo que son los glóbulos rojos, como pueden ver en esta imagen, los glóbulos blancos, como pueden ver en esta imagen, y los glóbulos, las plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces ahora vamos a proceder a responder las siguientes preguntas. Primero dice, identificar las características histológicas de cada célula sanguínea. Los glóbulos rojos tienen una forma de un disco y no tienen núcleo ni mitocondrias. Son de color rojo por una proteína llamada hemoglobina, la cual transporta el dióxido de carbono y el oxígeno en la sangre. Los glóbulos blancos son células móviles a diferencia de los glóbulos rojos. No contiene pigmentos, por lo que se califica a los glóbulos blancos, que son células con núcleo, mitocondrias y otros órganos celulares. Y las plaquetas o trombocitos son pequeños fragmentos citoplasmáticos irregulares, carentes de núcleo. Las plaquetas desempeñan un papel fundamental en la hemostasia y son una fuente natural de factores de crecimiento. Como podemos ver aquí los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas vistos desde un microscopio. Bueno. El número 2. Establecer diferencias histológicas de cada célula sanguínea. Los glóbulos rojos que transportan el O2 de los órganos respiratorios a los tejidos y el CO2 es el sentido contrario. Los glóbulos blancos, los leucocitos son las unidades móviles del sistema y la defensa de los vertebrados. Los hay de diferentes tipos y el número de proporción en la que se encuentran en la sangre depende del tipo de elemento o patógeno a la que hay que hacerse frente. Las plaquetas o trombocitos circulan en estado inactivo y se activan cuando un tejido próximo se produce una herida en el momento que se empieza a romper un fragmento. Plaquetas, que son las que intervienen para que la sangre coagule. Vamos la número 3. Determina la función específica de cada célula sanguínea. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos cumplen Los glóbulos rojos cumplen la importancia función de transportar oxígeno. Estos glóbulos que flotan en tu sangre comienzan su travesía en los pulmones, donde recogen el oxígeno del aire que respiras. Después se dirigen al corazón que bombea sangre y reparten oxígeno a todas las partes del cuerpo. Los glóbulos blancos, su función es proteger el organismo de infecciones producidas por gérmenes. Son una especie de guerreros que flotan en la sangre esperando para poder atacar a invasores como los virus y las bacterias. Y las plaquetas tienen como función principal llegar a lugares donde la célula se dañe dando. Luego de esto se aplican aquí para evitar que la sangre salga a los vasos donde se encuentre este. El daño, y una vez esto ya hecho, la célula puede empezar a regenerar y curar parte del daño sufrido. Explique qué es la fagocitosis. El proceso de fagocitosis es el sistema de defensa en el cual va a envolver a la sustancia que va a eliminar para incorporarla dentro de su citoplasma para su neutralización. Explique la función de los lisosomas en sus tres fases: fagociloma, autofagolisosomas y cuerpos multivesiculares. El lisosoma. El lisosoma, su función es la participación en la digestión celular. También se encuentra en reciclar restos celulares de desechos. La fagolisosoma. Su función radica
en que mediante la reducción del pH en su entorno interno los hace ácidos. Esto sirve como un mecanismo de defensa contra los microbios y otros parásitos perjudiciales y también proporciona un medio adecuado para la actividad enzímica de degradación. El autofagolisosoma sirve para eliminar los restos celulares, deshacerse de proteínas dañadas y de organulos o organelos, que son las distintas estructuras contenidas en el citoplasma de una célula. Este proceso es muy importante en la muerte celular programada. Los cuerpos multivesiculares son lisosomas que contienen en su interior numerosas vesículas o varios lisosomas primarios que están contenidos en una membrana común que pueden difundirse con otros organulos como los lisosomas o fundirse con la membrana plasmática liberando su contenido por exocitosis. Vamos a describir las características histológicas encontradas en distintos aumentos en el microscopio de luz, como podemos ver aquí. Listo. Las magnificaciones de los objetos más usuales suelen ser el por 4, por 10, por 20, por 40 y por 100, rotando el resolver que se puede seleccionar y el objeto, por lo tanto el aumento que queremos. El aumento que queremos obtener, la preparación. Aparte de los aumentos, los objetivos tienen una serie de características para mejorar la imagen. Cuando se usan objetivos de aumentos por 100, es necesario emplear un líquido denominado aceite de inmersión, que se añade entre el objetivo y la muestra. Esto es debido a que la refracción de la luz es alta en el aire y provoca alteraciones en la imagen que se pueden manifestar cuando se usan objetos con esta capacidad de aumentos. El aceite de inmersión reduce enormemente esta refracción, permitiendo imágenes mucho más nítidas. Explique dónde se originan las células sanguíneas y dónde se especializan en sus funciones. Los glóbulos rojos, la mayor parte de los glóbulos blancos y las plaquetas se producen en la médula ósea, que es el tejido blanco graso que se encuentra en las cavidades de los huesos. Los glóbulos blancos son la defensa del cuerpo contra las infecciones y sustancias extrañas que pudieran entrar en él. Para defender el cuerpo adecuadamente es necesario que exista una cantidad suficiente de glóbulos blancos capaces de dar una respuesta adecuada, llegar a un sitio en el que se necesite y luego destruir y dirigir los microorganismos y sustancias perjudiciales. Los glóbulos rojos, también llamado hematíes o eritocitos, se ocupan de transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos y de llevar de vuelta el dióxido de carbono a los tejidos hacia los pulmones para su expulsión. Las hematíes dan a la sangre su color rojo característico. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, colaboran en la coagulación de la sangre cuando se produce la ruptura de un vaso sanguíneo. ¿Qué son los linfocitos T, B y cuál es su función? Los linfocitos T son parte del sistema inmunitario y se forman a partir de las células madres en la médula ósea, salen de la sangre para dirigirse a tejidos linfoides, ayudan a proteger el cuerpo de las infecciones y podrían ayudar a combatir el cáncer. Los linfocitos B son responsables de la inmunidad humoral. Estos aprenden a tener una memoria llamada inmunidad celular y el otro forma los anticuerpos. Su función principal es la defensa del huésped contra gérmenes por medio de la secreción de anticuerpos que reconocen las moléculas antígenas de los patógenos. Ahora vamos a explicar sobre las inmunoglobinas y a describir sus estructuras anatómicas. La hemoglobina IMG son los primeros que se producen
aparecen como antenas en los linfocitos B, es el primer anticuerpo para defendernos de infecciones. El IgG aparece después de las IgM, atraviesan a la placenta y defienden al feto. Se produce como respuesta a la invasión de bacterias, virus y hongos. Es la que más abunda en el cuerpo. La IgA, presente en la saliva, moco y leche. También están en las mucosas, pues la pieza secretora evita que se sean degradados. Primera línea de defensa frente a la infección. Las sustancias, las IgM, tienen más afinidad que estos y aparecen como antenas en los linfocitos B. Son de alta afinidad, median de los procesos alérgicos. Su función es eliminar parásitos en partículas para los gusanos. Y la última que es, ¿qué entiende usted por antígeno y anticuerpo? ¿Y qué células forman sus inmunidades? Antígeno es una molécula que el organismo reconoce como extraña. Las células presentadoras de antígenos son los macrófagos, las células dendríticas, los propios linfocitos B y cualquier célula del organismo que exprese en su membrana determinados antígenos asociados y proteínas del completo mayor de histocompatibilidad. Los anticuerpos también son moléculas, concretamente proteínas fabricadas por algunas células del organismo, los linfocitos. Y los anticuerpos se unen a los antígenos para facilitar su eliminación. Entonces así concluye la clase taller y el video para usted, doctor. Muchísimas gracias.